Antibióticos. Entonces, también has de acordar un poquito, ¿no? ¿Qué es el antibiótico? Es una sustancia química producida por normalmente un ser vivo, ¿no? Pero también puede ser derivado sintético. Pero ¿qué es lo que hacen? Mata o impide el crecimiento de ciertas clases de microorganismos sensibles a estos, ¿no? Entonces es una sustancia capaz de inhibir o destruir, digo, microorganismos. Las infecciones odontológicas, sí o sí, son una de las principales motivos de consulta que nosotros tenemos en nuestro consultorio. Y entre estos, sí está ¿qué? Celulitis, abscesos. Absceso dental agudo, absceso dental crónico. O absceso periapical agudo, absceso periapical crónico, dependiendo la clasificación que les hayan enseñado. Tenemos que recordar. Y siempre tenemos que tomar en cuenta que nosotros trabajamos en la cavidad más contaminada del cuerpo. Entonces, un tratamiento aséptico en la boca es un reto difícil para nosotros en la cavidad más contaminada en nuestro organismo. Por otro lado, hay que recordar también los mecanismos de acción que tienen los antibióticos. Entre ellos, lógicamente, o sea, ¿cómo van a matar? Prácticamente pueden matar o frenar la proliferación de de ciertos microorganismos. Eso será como inhibiciones de la síntesis de pared de la bacteria, o inhibe la síntesis de proteína, altera la función de la membrana, o va a interferir en la síntesis de metabolitos, o interfiere en la síntesis de ácidos nucleicos, dependiendo. Pero ese es el mecanismo de acción de los antibióticos. Pero también se clasifican de acuerdo a lo que son grupos, ¿no? Yo creo que ya lo han hablado con la parte, el anterior tema que han llevado también, analgésicos antiinflamatorios, son solamente cosas puntuales que tenemos que recordar. Entonces, por su estructura química están divididos también en estos grupos, ¿no? Beta-lactámicos, tetraciclinas, quinolonas, aminoglucósidos, que normalmente nosotros trabajamos más con qué beta-lactámicos, en cierto modo alguna vez unos macrólidos, ¿no? Que son los que más vamos a utilizar nosotros en niños. Según su efecto, bactericida o bacteriostático. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bacteriostático es aquel que no destruye, no va a matar, no mata la bacteria, pero sí detiene su crecimiento. De tal manera que al final de cuentas termina muriéndose sin reproducirse, porque ahí es como que impide la reproducción de estos microorganismos y el organismo es el que prácticamente termina de matar a la bacteria o un microorganismo, ¿no? Bactericida, aquí sí hablamos de que realmente mata al microorganismo. Los antibióticos de primera elección en odontología y en niños van a ser las penicilinas. En el caso de adultos, amoxicilina de 500 miligramos cada 8 horas, 750 miligramos cada 12 horas, o 1 gramo, sí, pero también tiene dosis pediátricas, de 40 a 50 miligramos kilogramo día. Ahora sí, como les decía, en analgésicos antiinflamatorios, miligramo, kilogramo, dosis. En antibióticos, viene miligramo, kilogramo día en su mayoría. Lo que hace una pequeña modificación en el anterior ejercicio que estábamos haciendo. También hablamos de que hay amoxicilina más ácido clavulánico para dosis pediátricas de 20 a 40 miligramos kilogramo día. En ciertos casos, vamos a utilizar la amoxicilina sumada o dispensada de manera distinta, o sea, separada, pero con dosificación miligramo kilogramo día, para aumentar y potencializar, o sea, sinergizar su efecto, la amoxicilina más metronidazol, que también es una opción. Y es una opción bastante aceptable y acertada en nuestros pacientes infantiles o niños. Realmente nos ayuda a cubrir la necesidad de control de estos procesos infecciosos. ¿Qué hay que saber de los antibióticos? Eh, Lógicamente,
Hay que tener en claro que estos pueden ser utilizados de dos maneras. Antibiótica, como terapia antibiótica, o como profilaxis, que es otra cosa. Profilaxis antibiótica. ¿Cuándo voy a utilizar estos antibióticos? Cuando realmente esta patología tenga, y principalmente nosotros, ¿no? Absceso, celulitis, abscesos que tengan compromiso sistémico, que presenten estos signos de inflamación, rubor, tumor, calor, dolor y pérdida de función, ¿no? Pero también haya compromiso sistémico como lo que es fiebre. Cuando el paciente tiene estas signos, sintomatología presente, hay compromiso sistémico, nosotros sí podemos utilizar antibióticos. Y siempre hay que tratar de hacer un diagnóstico diferencial con lo que son traumatismos, que en ambos casos sí vamos a manejar también antibióticos, dependiendo la necesidad. Pero sí tenemos que tener tenemos que saber qué es lo que está originando el dolor. ¿Será realmente un proceso abscesoso, infeccioso, o es que ha tenido un traumatismo, ¿no? Que a veces los dos también, un traumatismo que se dio en una pieza que estaba abscedada, es realmente una combinación tremenda, ¿no? Vemos una inflamación por culpa del traumatismo y vemos realmente una activación del proceso abscedoso o infeccioso que estaba en estado crónico. Se agudiza. Entonces, nosotros medicamos cuando hay compromiso sistémico y esto quiere decir que hay un estado agudo, o sea, un absceso dentalveolar agudo o absceso periapical agudo. ¿Por qué? Tiene presencia, o sea, hay compromiso sistémico, hay signos de inflamación. En un estado, en un proceso, en un absceso dentalveolar crónico, donde no hay compromiso, a veces lo único que vemos es una fístula o un trayecto sinuoso ahí drenando, no tenemos necesidad de hacer una terapia antibiótica, a menos que el paciente tenga algún tipo de patología de base, ¿no? Que esté generando inmunosupresión. Pero más trabajamos con profilaxis antibiótica en ese caso, ¿no? Entonces, para medicar antibióticos tenemos que tener en claro que sí o sí el diagnóstico tiene que ser claro, tiene que ser preciso. Y de acuerdo al diagnóstico tienes que saber elegir el antibiótico adecuado. En algunos casos, principalmente en adultos, hay que saber escoger muy bien la vía de administración. Y por otro lado, tratar de asegurar que el paciente tome los medicamentos con los ciclos establecidos, que a veces es un reto bastante terrible, ¿no? Porque el paciente ni bien empieza a sentirse mejor, deja de tomar sus medicamentos. Y eso genera resistencia, hay que ser sincero, y hay que explicárselo así al paciente. Entonces, hay que saber tener el diagnóstico claro, que no, lo que nosotros más vemos en nuestros pacientitos, vienen muchos pacientes con celulitis. Nos vemos que una celulitis tiene características clínicas de deformación de contorno extraoral. Hay un aumento de volumen, borramiento de surcos faciales, piel tensa y brillante, piel con coloración violácea normalmente y a veces eritematosa. Hay un foco odontogénico evidente, o sea, la causa del absceso sí se ve y es evidente porque también tenemos movilidad de esa pieza. Hay calor focal a la palpación y dolor a la palpación. Eso tenemos que analizarlo muy bien en la parte de celulitis. ¿Por qué? Porque la celulitis, ¿qué es? Es una inflamación difusa del tejido celular subcutáneo, lógicamente ocasionada por procesos infecciosos odontogénicos en su mayoría, ¿no? Y esto es lo de malos que se diseminan a espacios intersticiales aponeuróticos. Por lo tanto, afectan los espacios aledaños al diente, a veces a distancia también. Por lo general, este tipo de pacientes con celulitis sí manifiesta adinamia, malestar general, fiebre, o sea, hay compromiso sistémico, inclusive diaforesis, ¿no? A veces puede presentar, de acuerdo como está, este absceso está diseminando, puede presentar inclusive trismos. Por otro lado, presenta deshidratación, tiene una deglución limitada, entonces está afectando de alguna manera al paciente, ¿no? Fiebre, taquicardia, taquimia, pulso débil,
Entonces, el paciente realmente tiene limitaciones en su alimentación y en la función. Y un dolor agudo, no rotundamente irradiado en la palpación, es poco tocable. ¿Esto justifica manejo antiséptico? Digo, antibiótico, sí. Pero antes de hacer el manejo antibiótico, o sea, que hay que hacerlo, ¿no? Hay que saber si realmente este paciente lo vamos a remitir a una instancia hospitalaria, ¿no? Si el paciente se está viendo afectado en sus funciones, principalmente alimentación, y lógicamente se ven signos normales alterados, como les decía en su momento, ¿no? Taquicardia, fiebre, taquipnea, pulso débil, a este paciente hay que hospitalizarlo. Evidentemente, tal vez nosotros vamos a estar en ese instante, la primera línea, que es por vía intramuscular, en este caso, ¿no? Eh, Penicilinas, pero tiene que ser remitido a un ente hospitalario. Si el paciente no tiene ese compromiso, sí, se está alimentando, respira normalmente bien, no tiene alteración en sus signos vitales, podría ser manejado de manera ambulatoria, ¿no? Pero en este tipo de casos hay que tener mucho cuidado con nuestros pacientes infantiles. Reconozcamos signos vitales, ¿no? No es pensar que nosotros lo vamos a poder controlar todo. A veces tenemos que remitir, tenemos que hacer un tratamiento multidisciplinario. No es que no es normal, está en nuestra función, pero tenemos que saber hasta qué punto nosotros vamos a poder manejar de manera correcta a un paciente que tiene este tipo de afecciones, ¿no? Absceso. El absceso, por definición, lógicamente, es la colección de material purulento que contiene tejido necrótico, bacterias, glóbulos blancos muertos, ¿no? El absceso se desarrolla posterior al estadio de celulitis. Y lógicamente lo que presenta es una fluctuación del área localizada. Es un área localizada, no es difuso. La celulitis es difusa. Ahora, las bacterias de este tipo de procesos, tanto celulitis y absceso, sí tienen propagación, o sea, tienen capacidad de propagarse hematógenamente. Y recordemos que nuestra cabecita es bastante vascular o vascularizada. Entonces, hay vasos muy importantes que pasan por áreas cercanas a nuestra boca. Es fácil que estas infecciones se puedan diseminar al cerebro, a veces columna vertebral, órbitas, es fácil. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado en el manejo de estos tipos de procesos, porque lo que menos queremos nosotros es causar por un mal manejo una sepsis sistémica, ¿no? Entonces, entre las características clínicas de un absceso, vemos lógicamente esa deformación, pero del contorno es bien limitada y bien definida, ¿no? Sí es fluctuante también a la palpación, pero no está difusa. Es una zona eritematosa, sí. Siempre hay dientes relacionados, bueno, es lógicamente por origen dentario, ¿no? Y encontramos en ambos casos, en una celulitis y un absceso, siempre tenemos que ver lo que son los ganglios, ¿no? El área. Entonces hay adenopatía regional odontogénica o dolorosa. Entonces, el manejo clínico, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es, hay que hacer un tratamiento etiológico, odontológico, que normalmente tienden a hacer, en el caso de abscesos, actuación quirúrgica, ¿no? En el caso de un absceso hacemos ¿qué? Drenaje. Eso es lo que hacemos, establecer una vía de drenaje y manejamos de manera farmacológica, ¿no? Porque esa parte es el segundo paso, tratamiento sistémico de soporte, que tiene que incluir, lógicamente, antibióticos, pero también tenemos que incluir analgésicos, ¿no? Pedir mucho al paciente que se esté hidratando, que a veces eso nos ayuda bastante.
Dos, terapia o elegir antibiótico adecuado, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta mucho el tiempo del cuadro clínico. De 1 a 4 días, evolución del cuadro clínico, sintomatología, la predominancia es bacterias aerobias, gram positivas. Acá lo ideal, empezamos con amoxicilina, penicilinas, ¿no? Penicilinas, amoxicilina, dosificado, 12 kilogramos peso, ¿ok? Pero si ya viene con más de 5 días, o sea, el cuadro clínico lleva varios días, que en la normalidad, la mayoría de los pacientes siempre espera. Y llegan cuando ya están con un estado, o en un estado de celulitis o en un estado de absceso agudo. Entonces, en este caso, ¿qué es? Predominancia de bacterias anaerobias, las negativas. Entonces, aquí ya empezamos directamente, como les digo, hay que saber también el antibiótico adecuado, pero también de acuerdo al tiempo. Amoxicilina, ácido clavulano. En casos hospitalarios, clindamicina. O en cierto modo, a veces trabajar con una sinergia o potenciar el efecto antibiótico, amoxicilina más metronidazol. Porque recuerden que también la amoxicilina ácido clavulónico es bastante caro y a veces decirle al paciente que se compre es un poco complicado. Entonces, una alternativa, amoxicilina más metronidazol podría ser una alternativa. Lógicamente, siempre dosificando kilogramo peso, ¿no? Otra alternativa podría ser para esos pacientes que son alérgicos a las penicilinas, acitromicina, que también puede ser utilizado en niños y en dosis pediátricas, ¿no? Escoger la vía de administración idónea. En adultos es fácil de generarlo, ¿no? Vía intramuscular, cuando el paciente realmente está en un estado agudo, que nos ayuda a generar una acción rápida del proceso, pero en niños un poco complicado, ¿no? Y más que todo, cuando vemos que hay niños que toman medicamentos y los vomitan. Entonces tenemos que sí o sí ver también, pensar en que tenemos que recetar a veces antieméticos, ¿no? Antivomitivos. Tenemos que pensar, ¿no? No hay de, es normal en un niño que pueda hacerlo por una manera, digamos, que el organismo realmente genere el vómito, o es que él lo está haciendo por capricho. Y a veces sí pensamos en cambiar la vía. A veces, rara vez, gracias a Dios, pero alguna vez les va a pasar. Entonces ahí sí pensamos en una vía, ¿no? Endovenosa, vía intramuscular, que ya va para manejo intrahospitalario. 4, debemos asegurar que el paciente tome los ciclos. Como les digo, la importancia de esto siempre va a ser que evitar que el paciente genere resistencia a antibióticos. Como profilaxis antibiótica, ¿en qué casos voy a utilizar en niños? Principalmente el principal elemento o medicamento que vamos a trabajar nosotros como profilaxis van a ser penicilinas, amoxicilina, según kilogramo peso, 50 miligramos kilogramo peso, pero cuando tenga el resultado solamente duplico ese resultado como profilaxis antibiótica. ¿Qué quiere decir? Y ahorita lo vamos a hacer en el ejemplo mejor para que lo entiendan. Ahora, la profilaxis antibiótica, ¿qué es? Es una administración antes de un procedimiento quirúrgico. En el caso de niños, ¿dónde utilizamos? Clinectomías, principalmente, ¿no? Y esto se realiza más que todo una sola dosis y es una dosis alta. ¿Cuándo más utilizamos profilaxis? Pacientes que tengan algún tipo de enfermedad o patología de base. Niños cardiópatas que están enfermos como tienen algún tipo de enfermedad sistémica, en los cuales nosotros vamos a querer hacer ¿qué? Una, un tratamiento invasivo. Tenemos que generar profilaxis. Entonces, vamos a ver factores, ¿no? Entonces, uno es el tiempo. ¿Será que una frenectomía normalmente en un niño es tardía? Entonces, quiere decir que la cirugía va a ser de largo tiempo. Entonces, ¿justifica una profilaxis? Justifica. Inmunodepresión. Hay patologías que sí inmunodeprimen al paciente, principalmente en niños, lo que yo veo mucho, hay cardiópatas, ¿no? Niños cardiópatas.
También niños con VIH-Sida, que también aparecen en nuestra consulta. Entonces, sí, son pacientes que por esa alteración sistémica que está inmunodeprimiendo, voy a considerar mi profilaxis antibiótica si voy a generar un tratamiento invasivo. Entonces, en adultos, la profilaxis viene de amoxicilina 2 gramos 1 hora antes de la intervención, que es la primera opción. Amoxicilina ácido carbónica también podría ser una opción. En niños, ¿qué es lo que hacemos? Dosis kilogramo peso. ¿Ok? La máxima, en este caso trabajamos con 50 miligramos kilogramo peso y en el resultado final lo duplicamos. En caso de alergia, acitromicina. En caso de adultos, 500 miligramos vía intraoral, ¿no? 1 hora antes. Pero en niños, 10 miligramos kilogramo día, 1 hora antes. Aquí tenemos las dosis pediátricas de nuestros antibióticos, los más utilizados, principalmente amoxicilina ácido clavulānico. Clindamicina es más de uso hospitalario. Doxiciclina, que a veces sí podríamos generar de acuerdo a la necesidad, pero es rara vez. Pero normalmente más amoxicilina ácido clavulánica, metronidazol, eritromicina y acitromicina son los más utilizados en nuestro medio odontológico para pacientes infantiles, los cuales toditos están aquí sus dosificaciones pediátricas. Y vayamos a ver un poco de los ejercicios. Como les decía César, lo que me interesa mucho es saber la dosis pediátrica, les repito, tengo que saber la dosis pediátrica, la presentación de este medicamento y el peso del niño. Son los tres datos que tengo que tener. Conocer dos, que son principalmente la dosis pediátrica y la presentación del medicamento. Y generar el peso de nuestra consulta, ¿no? Generar el peso de nuestro paciente con nuestra balancita. Lo primero que tenemos que hacer en el caso de un paciente que vamos a recetar antibióticos, primero calcular miligramos. La fórmula decíamos, dosis pediátrica por el peso del niño. Y eso en dosis miligramos. ¿Ok? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es generar el peso, o sea, los miligramos en la dosis por cada peso, por cada kilo peso, en miligramos. Luego calculamos, igual que en el otro ejercicio, estos miligramos los vamos a convertir en mLs. ¿Ok? Entonces, para el ejercicio. Y aquí es la pequeña diferencia, como les decía. Vean acá, ¿no? Si se dan de cuenta, nosotros tenemos la amoxicilina 50 miligramos kilogramo día. La eritromicina 50 miligramos kilogramo día. En analgésicos antibióticos decía miligramo kilogramo dosis, ¿no ve? Cuando dice día quiere decir que vamos a aumentar un pequeño paso en nuestra formulita. Y es el dividirlo en cuántas veces al día se da. Entonces, por eso que vas a ver este pequeño paso extra a lo que hacíamos con los analgésicos antiinflamatorios, ¿no? O AINES. Esto, donde vemos que está dividiéndose entre 3. ¿Por qué? Porque la amoxicilina, su dosis pediátrica es 50 miligramos, o 40 a 50 miligramos kilogramo día. Y cuando dice día, te está diciendo, tienes que dividir cuántas veces se da al día. Lo dividimos, la amoxicilina se da 3 veces al día, cada 8 horas, ¿no? Entonces, he ahí el pasito extra que hay que hacer para antibióticos. Entonces, dosis pediátrica por peso del niño dividido en la cantidad de veces que se le da en el día. Por eso es miligramos, kilogramo, día. Eso tengan cuidado siempre, ¿ya? Entonces, 50 miligramos, que es la dosis pediátrica por el mismo paciente de 18 kilos, dividido entre 3 nos va a dar, bueno, 50 por 18 nos da 900. Dividido entre 3, porque 3 veces lo vamos a dar al día, generaría 300 miligramos cada 8 horas, pero necesito convertirlo en mLs. Entonces, segundo paso, regla de 3. La presentación de la amoxicilina viene 500 miligramos en 5 mLs. Nosotros tenemos que recetar 300 miligramos cada 8 horas. Entonces, convirtámoslo a mLs, regla de 3. 300 por 5 dividido entre 500. 3 mLs.
Este paciente debe tomar 3 ml cada 8 horas por 7 días, mínimo 6. 7 días, sí o sí, tienen que cumplirse los ciclos, decíamos cuando hablamos de antibióticos, ¿no? Tienen que cumplir ciclos y hay que aconsejar eso, hay que hablar muy bien con el paciente para que realmente se cumpla. Que a veces el paciente deja de sentir molestias y ya deja de dar. Y eso genera resistencia a largo plazo. Entonces, el único paso que estamos añadiendo a lo que es el anterior ejercicio con analgésicos es la división en la cantidad de dosis, ¿no? Que aquí la única observación es en la citromicina, ¿no? Porque la citromicina evidentemente viene en miligramo, kilogramo, día, pero la citromicina solamente se toma una vez al día. Entonces sí lo haríamos como los analgésicos antibióticos, digo, analgésicos antiinflamatorios. Ya no lo dividiríamos en estas 3 tomas, ¿no? Porque se toma una vez al día. No tendría razón de dividirlo. Solamente es eso, digamos, el único que vamos a observar cuando tomamos o suministramos acitromicina. Pero en todos los demás analgésicos, sí o sí hacemos este paso extra de dividirlo en la cantidad de veces que se le da en el día. En el caso de la amoxicilina, 3 veces al día. Entonces lo divido entre 3. Recetas médicas, según la ley del medicamento, dice bien claro y estipula. Exige y norma, ¿no? 1, la prescripción y receta. 2, la dispensación. Y te dice bien claro, documento legal. Si hay un responsable por esta documentación, y ese es el profesional que receta y prescribe. Y hay otro responsable que es el profesional que dispensa. Por lo tanto, sí, tiene que ser generado de una manera idónea, con todos los parámetros que se necesitan. Entonces, tiene que ser, es un documento legal, es una autorización al farmacéutico para que él pueda dispensar el medicamento en la presentación que se le ordena y la cantidad. Y lógicamente al paciente lo que hace es garantizar el uso adecuado por parte del paciente, ¿no? La dosis y la combinación muchas veces, para lo cual nosotros tenemos que estar preparados y saber dosificar, cuándo generar sinergia, cuándo tengo que combinar medicamentos prácticamente, ¿no? Ahora, lógicamente, ¿son manuscritas? Sí, nunca se hace borrones. Es un documento legal. ¿Qué documento legal tiene borrones? ¿No? Se debería hacer una receta por separado para cada fármaco. A veces veo recetas donde le ponen amoxicilina, un pedacito más abajito ibuprofeno, y están ahí prácticamente queriendo llenar en una sola receta todos los medicamentos que van a recetar. Idealmente, como es un documento legal, para cada medicamento hay una receta. No ahorremos papel, ¿no? Bueno, sería bueno si es que acaso somos el hecho de preservar nuestro mundo, pero en este caso te dice, por reglamentación, cada receta viene para cada medicamento. Hay que hacer un formulario apropiado con todos sus acápites, ¿no? Y siempre debe ser firmada, lo cual te hace que responsable. Ejemplo de esto. Recordemos que cada receta tiene componentes. Entonces, eso. Uno tiene que ver el componente de identificación del profesional, sobreinscripción, inscripción, subinscripción, instrucciones, firma y fecha. Esto es lo que tiene que contener una receta. Ahora, ¿cómo se traduce esto? Se traduce de esta manera. Y viene la información del profesional en la parte superior, la sobreinscripción que se prescriba al paciente. ¿Quién? Su nombre, su edad. A veces, en ciertos casos, en medicamentos controlados, dirección del paciente. Principalmente cuando son medicamentos controlados, ¿no? Como les decía hace rato, algunos opiáceos que podríamos utilizar en adultos, que como no son de libre venta, tienen que ser bastante controlados. Entonces, sí, se, se pide a veces la dirección del paciente. Para medicamentos no controlados, lógicamente no. Es un detalle que hay que observar. La inscripción es el medicamento. La inscripción es prácticamente es la orden o la información que va a ver el farmacólogo o el que te está vendiendo, dispensando los medicamentos, para saber qué medicamento va a darle,
en qué presentación y qué cantidad. Entonces, ese segmento es el que ve el profesional que dispensa medicamentos. Las instrucciones es lo que nosotros generamos para que haya un manejo y uso adecuado por parte del paciente. Tomar cuántos ml, en este caso en ml, ¿no? ¿Cuántos ml cada 8 horas por 3 días? Aquí están los horarios y siempre recalcar, en el caso de AINS principalmente, no tomar en estómago vacío, siempre después de alimentos y con bastante agua. En el caso de antibióticos, que es, jamás se toma con leche en niños. Porque a veces es el gran error, ¿no? Le están dando su antibiótico y con leche le dan encima. Entonces inactivamos, ¿no? Si no se tome. Entonces eso se aclara en las instrucciones. Es la información que nosotros tenemos que generar para que el paciente tenga un buen manejo del medicamento. Entonces la receta quedaría más o menos así. La información, inscripción, suscripción, información, ¿no? Firma y fecha. Siempre traten de anotar los horarios, y en especial cuando son distintos medicamentos, los cuales necesitamos a veces que sean tomados en distintos horarios. Y como les decía, se hace una receta por cada medicamento, no todos los medicamentos en una sola receta. Así que nos vemos en la clínica con eso. Quiero ver un buen manejo de esto, una buena realización de las recetas, por favor, que no es muy difícil de recordar. Aquí está bien claro el ejemplo. Mantengamos este tipo de formato. ¿Ok? Entonces, hasta ahí es cuando podemos hablar de un poco de lo que es la prescripción, la realización de recetas, un poco de la ley de, de manejo de fármacos. Espero que les sirva mucho la información. Cualquier cosa estamos para continuar, ¿no? Y sacar de la duda. Siempre estamos presentes en la clínica, entonces nos vemos. Muchas